Les comparto mi pantalla. Entonces les decía, hoy hablamos del balance de energía. Entonces, como les decía hace unos momentos, el balance de energía, ¿cuándo se usa? Bueno, se usa para relacionar las velocidades del flujo, es decir, conociendo los triángulos de velocidades, típicamente en la entrada y la salida del rodete, ¿verdad? Bueno, yo puedo relacionar esas velocidades de los triángulos de velocidades con el cambio de presión que el fluido experimenta al atravesarlo. Es decir, me permite calcular el delta P del fluido desde la entrada hasta la salida. Bueno, ahora bien, vamos a hablar acerca de ¿qué vamos a emplear? Vamos a emplear la primera ley de la termodinámica, es decir, el principio de conservación de energía. El principio de conservación de energía, ¿verdad? En su perspectiva material o lagrangiana, ¿verdad? Esa que no nos sirve del todo a la hora de hacer un análisis de fluidos, ¿verdad? Pero que nos va a servir para hacer un planteamiento para un balance de energía. Bueno, la primera ley dice lo siguiente, ¿verdad? Si yo tengo una masa y a esa masa yo le meto trabajo mecánico o energía en forma de calor, al fin y al cabo, ambos mecanismos le meten energía al sistema, ¿verdad? Entonces, termodinámica, ¿verdad? Entonces, si yo le meto energía al sistema, ya sea por trabajo o por calor, la masa va a absorber esa energía, ¿verdad? Y esa energía que está contenida aquí adentro se puede manifestar macroscópicamente como un cambio de posición y un cambio de velocidad, es decir, energía potencial, energía cinética, o puede absorber o tal vez prefiera esa masa absorber esa energía a nivel microscópico, ¿verdad? A nivel microscópico, manifestándose en un cambio de temperatura, ¿verdad? A esa energía a nivel microscópico, ¿verdad? Esa energía que agita las moléculas, ¿verdad? Las hace vibrar, moverse, ¿verdad? Puede ver reflejado macroscópicamente en la temperatura. A esa porción de la energía se le conoce como energía interna, ¿verdad? Entonces, cuando yo le meto energía a una masa, es en forma calórica o de trabajo mecánico, esa energía queda atrapada acá adentro. Y acá adentro queda, digamos, si yo hago el presupuesto, ¿verdad? Yo deposité cierta energía total. Parte de esa energía cinética, parte potencial y parte interna, ¿verdad? La cinética y potencial se puede apreciar macroscópicamente, ¿verdad? Macro. Y la energía interna, bueno, pues se puede apreciar microscópicamente, ¿verdad? Agitando las moléculas, pero manifestándose con una lectura de temperatura. Bueno, entonces esa es la primera ley. Si yo le meto trabajo y calor a una masa, esa masa pues va a aumentar su energía. Y su energía pues puede estar combinada de esas tres maneras, ¿verdad? O se puede manifestar de esas tres maneras. Bueno, ahora les decía, esa es la perspectiva lagrangiana o material, pero eso a mí no me sirve de mucho. Si yo estoy analizando un rodete, ¿verdad? Donde se está moviendo, digamos, el fluido, imagínense que yo tengo un rodete, ¿verdad? Y el fluido entra al rodete y sale del rodete antes de salir por la voluta, ¿verdad? Bueno, pues yo en esta región donde entra y sale fluido, ¿verdad? Pues yo a lo mucho puedo medir lo que está entrando y lo que está saliendo en las fronteras, ¿verdad? De hecho, yo aquí defino un triángulo de velocidades, aquí defino otro triángulo de velocidades. Entonces, yo no voy a seguir a la masa mientras se mueve. Yo puedo calcular las velocidades mientras la masa pasa por ahí. Entonces, eso requiere un cambio de perspectiva. Y ese cambio de perspectiva, desde esta ley de la conservación, ¿verdad? La primera ley, si yo utilizo el teorema de transporte de Reynolds, ¿verdad? Yo transformo la primera ley de termodinámica, la transformo al balance de energía. La primera ley de termodinámica está escrita en la perspectiva material o lagrangiana y el balance de energía está en la perspectiva espacial o euleriana, ¿verdad? Entonces, en esta región por donde entra y sale fluido, ya de una región de turbomáquina, ¿verdad? Yo voy a definir los ángulos de velocidades en la entrada y en la salida, es decir, yo conozco lo que pasa en las fronteras, cuando entra y cuando sale, en algún punto del espacio. Entonces, ¿qué voy a aplicar en esta región donde yo conozco los triángulos de velocidades en la entrada y la salida? Yo voy a aplicar el balance de energía, ¿verdad? Es decir, es esa ecuación que resulta
de transformar la primera ley termodinámica a esta perspectiva que a mí me conviene para análisis. Bueno, entonces, ¿cómo queda el balance de energía? Bueno, el balance de energía queda de la siguiente manera. Queda de la siguiente manera. Lo que normalmente se hace es que se toma un lado de la primera ley de termodinámica, ¿verdad? Y del otro lado se pone la traducción, ¿verdad? La traducción del teorema de transporte de Reynolds. Y la traducción del teorema de transporte de Reynolds son esos dos términos. Este segundo término se encarga de lo que pasa en las fronteras, lo que entra y lo que sale. Y este primer término se refiere a un término adicional si las cosas cambian con el tiempo. Ahora, cuando nosotros analizamos una turbomáquina, se supone que estamos analizando flujo permanente. Permanente significa que cuando la bomba está operando, ¿verdad? Cuando la bomba está, aquí está el rodete, ¿verdad? Que está operando, se supone que ya arrancó, entonces significa que siempre está entrando lo mismo y siempre está saliendo lo mismo. Y aquí adentro siempre se está dando lo mismo en cada instante de tiempo. Entonces las cosas no cambian con el tiempo porque ya estoy en condiciones de operación. Este primer término se va y me dice que la energía que entra al sistema, ¿verdad? La energía que entra al sistema, ¿verdad? A esta región espacial por donde entra y sale fluido, debe ser igual, de acuerdo al teorema de transporte de Reynolds, debe ser igual a estos dos términos. El flujo permanente, ya no existe, y nada más me queda este término que de alguna manera me compara la energía que entra con la energía que sale de esa región espacial que yo estoy analizando. Ahora bien, aquí realmente tengo el área, tengo la velocidad perpendicular a las superficies, que entran y salen, ¿verdad? Y tengo la densidad. Entonces, ρ por A por B es flujo másico, ¿verdad? Y es flujo básico por la energía total que está entrando y saliendo de las regiones por donde pasa el fluido. Entonces, traducido al español, ¿verdad? Q punto más W punto, ¿verdad? Ahorita voy a hablar acerca de esto. Q punto más W punto es igual a flujo básico, ¿verdad? Aquí está el flujo básico, ρ por A por B, ¿verdad? Aquí está el flujo básico en la entrada y en la salida, ¿verdad? Eso es lo que dice esta integral de superficie. Entonces, yo aquí tengo esta integral de superficie, y esa integral de superficie lo que le dice es, lo que está aquí adentro es lo que sale menos lo que entra, ¿verdad? Entonces, todo esto nada más me dice flujo básico por la energía que sale, ¿verdad? Menos flujo básico por la energía que entra. Ahora, ojo, como es flujo permanente, ¿verdad? Es si las cosas no cambian con el tiempo, siempre entra lo mismo y siempre sale lo mismo, pues entiende que el flujo básico de la entrada y la salida son iguales. Lo que entra es igual a lo que sale, el flujo permanente. Entonces, estos dos yo los puedo factorizar afuera, ¿verdad? Yo los puedo factorizar afuera. Es un solo flujo básico. Entonces, esta fórmula lo que me dice es, esta fórmula ya traducida, ¿verdad? Si es flujo permanente, el primer término se va. El término de la integral me dice flujo básico por energía que sale menos flujo básico por energía que entra, ¿verdad? Es este término que está aquí, el de la integral. Claro, esto es para flujos entrando y saliendo perpendicularmente a entradas y salidas planas, ¿verdad? Esa es la condición. Pero bueno, lo cierto es que aquí nada más me imagino que la entrada es plana, aquí me imagino que la salida es plana, ¿verdad? Donde defino los triángulos de velocidades y aplico esta fórmula. Bueno, entonces aquí queda el teorema de transporte de Reynolds. El lado izquierdo lo pongo aquí y el lado derecho ya para flujo permanente me queda así. Entonces, en esta región de la turbomáquina donde entra y sale el flujo, aquí ya lo dibujé en limpio, tengo un flujo básico con una energía que entra y un flujo básico con una energía que sale. Ahora, vamos a llamar a E asterisco, ¿verdad? Vamos a llamar esto.
Ahora, si se fijan, en este asterisco está la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. Pero si se fijan, hay otra energía. Entonces uno dice, bueno, ¿yo por qué definí esto? Fíjense bien. Si ustedes van a cualquier libro de termodinámica y ustedes ven la primera ley de la termodinámica, es decir, esta ecuación, ¿verdad? Ustedes van a ver que dice Q punto menos W punto. En vez de un más, hay un menos. ¿Por qué? Es una conveniencia matemática. Fíjense bien, cuando analizamos la primera ley en un sistema cerrado, ¿verdad? Un pedazo de masa donde entra energía y la energía se guarda allá adentro, pues el total de alguna manera está contenido. Entonces, aquí lo que yo estoy metiendo me conviene expresarlo como una suma, porque la suma es el total que de alguna manera está contenido aquí. Por eso se expresa así. Pero cuando analizamos un sistema abierto, es decir, por donde entra algo y sale algo, es decir, después de aplicar la primera ley, el teorema de transporte, estos términos se ponen de un lado de la ecuación y del otro lado se pone pues lo que aporta el teorema de transporte de Reynolds, que ya después se simplifica. Pero al analizar sistemas abiertos, a mí me conviene, aquí puse como más lo que entra, porque se va sumando, se va agregando todo. Pero en sistemas abiertos, ¿verdad? Donde entra y sale algo de esa región que yo estoy analizando, a mí me conviene expresar el trabajo que estoy metiendo como negativo de trabajo. ¿Por qué? Fíjense bien, el trabajo es de dos tipos. El trabajo es de dos tipos. Es un trabajo normal y es un trabajo tangencial. Hay dos maneras de expresarlo, ¿verdad? Normal y tangencial. Entonces, cuando yo tengo un flujo, entonces la suma de esos dos es igual a lo que está al lado derecho, de acuerdo al teorema de transporte de Reynolds. Del lado izquierdo, todo trabajo mecánico que entra se califica como negativo. ¿Por qué? Porque voy a partirlo en dos, ¿verdad? Y la parte normal, si aquí está negativo, la puedo pasar de este lado como positivo, ¿verdad? Y después de ciertas identidades matemáticas vectoriales, ¿verdad? Porque recuerden que lo que está aquí se utiliza en matemática vectorial, aquí tengo el producto punto. Entonces, este trabajo negativo, la parte normal, al pasar al otro lado y hacer ciertas maromas matemáticas, ¿verdad? Yo voy a aportar tanto la energía de entrada como la energía de salida, un trabajo normal, ¿verdad? Y ese trabajo normal es el término P sobre Rho. Entonces hay un P sobre Rho en la entrada, ¿verdad? Y hay un P sobre Rho en la salida, que se une a las demás energías que están entrando y saliendo. Pero este P sobre Rho es una energía adicional a las termodinámicas, ¿verdad? La potencial, la cinética, la interna, ¿verdad? Hay energía P sobre Rho que en realidad es un trabajo que yo estoy metiendo. Ahora, ¿por qué? Fíjense bien. Cuando un fluido entra a una región, el fluido entra a cierta velocidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, para que el fluido fluya, debe haber cierta presión que lo empuje. Entonces el fluido entra con cierta presurización, con cierta presión. Entonces, si hay una presión que empuja el fluido mientras el fluido se mueve, entonces el hecho de que el fluido atraviese una frontera presurizadamente a cierta velocidad, en la frontera que está entrando trabajo. Entonces, en máquinas, ¿verdad? O en cualquier instalación hidráulica, si el fluido está entrando, si el fluido entra moviéndose, entra y sale, entonces tanto en la frontera de entrada como en la frontera de salida, además de las energías que puede cargar consigo el flujo, que son las energías cinéticas, potenciales e internas, ¿verdad? El flujo al entrar y salir está metiendo trabajo, ¿verdad? Al atravesar la frontera,
le está metiendo trabajo, se lo está metiendo y se lo está sacando, está atravesando la frontera. Entonces, como cuando el flujo atraviesa una frontera en la entrada o en la salida, de alguna manera está atravesando un trabajo a través de esa frontera, entonces ese trabajo se incluye como una energía adicional en las entradas y las salidas. Ahora, estrictamente ese trabajo pertenece al término W punto del lado izquierdo, ¿verdad? Estrictamente hablando. Pero si yo parto ese trabajo en dos, entonces la parte normal, que es esa presión que empuja el fluido al atravesar fronteras, como negativo pasa del otro lado como positivo. Y es un término adicional que se agrega a las otras energías que atraviesan las fronteras, que están contenidas del lado derecho del balance de energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, al final de todo eso, ¿verdad? Al final de todo eso, disculpen por desviarme, ¿verdad? Pero bueno, yo siento que es importante decir por qué aquí manejamos en menos, ¿verdad? Entonces, el trabajo es algo que se mete mecánicamente al sistema, pero el problema es que la masa está fluyendo. Entonces, una parte del trabajo se mete del lado derecho y del lado izquierdo, ¿qué me queda? Me queda el trabajo tangencial, es el trabajo del eje. Entonces, si aquí hubiera un eje moviendo las cosas, ¿verdad? Este trabajo se queda del lado izquierdo. Y es el trabajo de la presión que acompaña el fluido el que se incluye en las energías que entran y salen del lado derecho. Ahora bien, entonces, el balance de energía, ¿verdad? Para fluidos queda de la siguiente manera. Q punto menos W punto de eje, donde el menos significa entrada, es igual a flujo másico por energía que sale menos flujo másico por energía que entra. El flujo másico es el mismo el que entra que el que sale, por tratarse de un flujo permanente. Ahora bien, la energía que atraviesa una frontera, ya sea en la salida o en la entrada, es la suma de 4 energías. Las 3 energías originales, ¿verdad? Potencial, cinética interna, más aparte el trabajo que acompaña al flujo cuando entra y sale, que es, al fin y al cabo, estoy transportando energía a través de la frontera junto con las otras. Entonces, termodinámicamente, a la suma de la energía interna con la energía debido a la presión del fluido, ¿verdad? Típicamente se les agrupa y se les llama como entalpía. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de entalpía, la entalpía es un concepto, ¿verdad?, que se aplica en sistemas abiertos, sistemas donde entra y sale fluido, termodinámicamente hablando, ¿verdad? Es decir, cuando ustedes escuchen hablar de un balance de energía en una región donde entra y sale fluido, bueno, pues en las fronteras entra energía combinada interna y de trabajo, es decir, energía termodinámica, porque esto incluye temperatura y esto incluye presión. Entonces, un fluido al entrar o salir de una frontera carga consigo energía termodinámica de temperatura y de presión, pero también carga energía cinética y potencial, ¿verdad?, que es una manifestación macroscópica del presupuesto energético. Pero lo cierto es que todo flujo al entrar y salir, ¿verdad?, transporta consigo energía cinética, energía potencial y energía termodinámica, de presión y temperatura. Agrupadas es la energía de entalpía, ¿verdad? Bueno, entonces, esta fórmula que me dice que lo que yo le meto a un sistema como energía desde fuera, ¿verdad?, va a ser igual a la diferencia de la energía que sale menos la energía que entra. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque el flujo entra con cierta energía. Y si yo le meto energía desde fuera, pues el fluido aquí adentro ganó energía y entonces va a salir más de lo que entró. Es decir, lo que sale es igual a lo que entró más lo que le metí de fuera. Es el balance de energía. Solo que lo que atraviesa las fronteras ya es un presupuesto un poquito más complicado. Potencial cinético y la combinación de estos dos que se llama entalpía. Bueno, entonces es el balance de energía. Entonces, en pocas palabras, ¿verdad? Poquísimas palabras, el fluido entra con cierta energía
Y al agregársele algo desde fuera, va a salir con más energía, ¿verdad? Es lo que me dice el balance de energía. Ahora bien, aquí es donde empezamos a manipular las cosas para llegar a nuestras fórmulas de turbomaquinaria. Vamos a ver. Entonces tengo Q punto menos W del eje, del lado izquierdo. Eso se deja tal cual. Después tenemos flujo másico. Ok, aquí está. Luego tenemos la energía que sale menos la energía que entra. Entonces tenemos la energía que sale. Tenemos la cinética, la potencial y la de presión con la interna, que estas dos son la entalpía, ¿verdad? La que sale menos lo mismo lo que entra. Entonces aquí está el desglose del balance de energía. Ahora bien, una manera de acomodarlo. Vamos a pasar dividiendo el flujo másico. ¿Verdad? Vamos a pasar dividiendo el flujo másico. No solo eso. Voy a limpiar aquí la zona, ¿verdad? Entonces, entonces el flujo másico pasa dividiendo por un lado y por otro lado voy a agrupar presión, cinética y potencial. ¿Verdad? Y la energía interna vamos a pasarla hasta el final. Y aquí igual, agrupo presión, cinética y potencial, y la energía interna vamos a pasarla hasta el final. Y así queda, ¿verdad? Del lado izquierdo, Q punto menos W punto sobre M punto, y del lado derecho tengo la resta de estos tres, ¿verdad? Estos menos estos, y dejé hasta el final la resta de las internas. Ahora, vamos a definir a este cociente Q punto sobre M punto, vamos a definirlo como Q circunflexo. Y W punto sobre M punto como W circunflexo. Y ahora sí, a este balance de energía, ¿verdad? Ya con estas definiciones vamos a expresarlo así. Y esta es la fórmula que ustedes conocen de instalaciones hidráulicas. Tengo la energía en la entrada igual a la energía en la salida, más lo que se pierde por fricción, ¿verdad? Más lo que se pierde por fricción, más algún trabajo si es que se lo meten desde fuera. Por ejemplo, si ustedes vieron ejercicios de un tanque, ¿verdad? De un tanque con una tubería hasta otro tanque arriba y tenía una bomba, ¿verdad? Bueno, estos tres términos son la energía que entra en la frontera 1. Estos tres términos son la energía que sale de la frontera 2. ¿Verdad? Lo que se pierde por fricción, el HF, son esos tres términos. Y si hay una bomba, ¿verdad? Aquí entraría como menos el H de la bomba, ¿verdad? Entonces, el W es la altura energética en unidades de energía por unidad de masa. Pero recuerden que todo el trabajo que entra es negativo. Entonces, realmente, este más W, ¿verdad? Es el menos H de la bomba, ¿verdad? Entonces, ahí tienen el balance de energía acomodado para sistemas e instalaciones hidráulicas, ¿verdad? Ahora, antes de seguir, ¿por qué el HF son esos tres términos? Y ya con esto no me quiero desviar mucho, ¿verdad? Pero ya que estoy aquí lo voy a mencionar. Fíjense bien, cuando un fluido atraviesa, digamos, la tubería, ¿verdad? Cuando un fluido atraviesa, digamos, una tubería, ¿verdad? El fluido entra con cierta temperatura. Entra con cierta temperatura. Y al haber fricción aquí adentro, ¿verdad? Va a salir, se va a calentar. Va a salir con otra temperatura. Entonces aquí ha ido T1 y aquí ha ido T2. Entonces, el fluido al friccionar consigo mismo adentro de la tubería, gana temperatura. Entonces, ese incremento de temperatura son estos dos. Es energía interna 2 menos energía interna 1. Es lo que ganó el fluido de temperatura al rozar entre sí. Pero, entonces, parte de la fricción se convierte en ganancia de temperatura, pero parte de la fricción se disipa hacia afuera. ¿Verdad? Parte de la fricción se disipa hacia afuera como calor. Entonces, el fluido gana en temperatura y parte del calor se pierde. Como sale, es negativo. Recuerden que el calor que entra es positivo, ¿verdad? Entonces el calor que sale es negativo. Si sale, es negativo. Entonces, calor se pierde hacia afuera o el calor lo gana el fluido. Pero de las dos maneras ya lo perdí hidráulicamente. Hidráulicamente, el fluido al pasar de 1 a 2
Si el agua se calienta, si es agua y se calienta, hidráulicamente, ¿qué diablos importa? Es como si se hubiera perdido, de todos modos uno lo puede recuperar. Termodinámicamente se le podía sacar algún provecho, pero hidráulicamente no. Entonces, pérdidas por fricción es el calentamiento del fluido o lo que se pierde a la atmósfera, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está el balance de energía, así como ustedes lo conocen, ¿verdad? En instalaciones hidráulicas. Bueno, aquí tuve una pequeña desviación. Vamos a regresar, entonces aquí está la explicación. El fluido entra con cierta energía a una tubería, yo le meto trabajo a través de un eje, es decir, el trabajo de bomba, ¿verdad? Y el fluido va a salir con otra energía. Pero parte de esa energía se va a perder, ya sea con el fluido calentándose o perdiéndose en la atmósfera, ¿verdad? Entonces, estos dos efectos forman parte del HF. Esos dos efectos forman parte del HF. Bueno, esta versión es común en el análisis de sistemas e instalaciones hidráulicas, lo que yo les decía, ¿verdad? Pero vamos a acomodarlo de otra manera para turbomáquinas. Entonces, en turbomáquinas, recuerden, estábamos en esta versión. El M punto pasa dividiendo, ¿verdad? El M punto pasa dividiendo y aquí tengo esta diferencia de lo que sale menos lo que entra. Ahora bien, ahora voy a agrupar presión sobre densidad y energía interna, es decir, voy a agrupar las entalpías. Entonces aquí voy a tener H2 y aquí presión de energía interna lo agrupo y tengo H1. Ya la ecuación ya adquiere ya un aspecto termodinámico, mientras que aquí en hidráulica, pues no, ¿verdad? Aquí yo dividía las energías, las sacaba las energías internas. Pero aquí no, aquí agrupo presión y temperatura de alguna manera, ¿verdad? Entonces ya tengo un aspecto más termodinámico. Ahora bien, Q punto sobre M punto es Q circunflexo, W punto sobre M punto, W circunflexo. Y ahora sí, ya tengo en función de las entalpías. Ahora vamos a agrupar la entalpía con la energía cinética. Y vamos a llamar a esto la entalpía de estancamiento, ¿verdad? H0. Entonces, estamos hablando del punto 2, sería H02. Y aquí H1 con B1, ¿verdad? Sería H01. Entonces, H0 es entalpía de estancamiento, ¿verdad? Pero es el nombre. Realmente lo que significa es agrupación matemática de energía cinética con entalpía. Es lo único que significa, ¿verdad? ¿Por qué se llama estancamiento? Ya en otra ocasión lo diré, aquí no me voy a desviar. Ok, entonces, Q menos W hasta el lado izquierdo y del lado derecho tengo entalpía de estancamiento 2 más potencial 2 menos entalpía de estancamiento 1 más potencial 1. Ahora, si hablamos de turbomáquinas, ¿verdad? Cuando el flujo pasa entre A a la vez, ¿verdad? Cuando el flujo pasa entre A a la vez, este tramo es muy corto. Y si el tramo es muy corto, la fricción ahí no es tan grande. Y si la fricción no es tan grande, entonces realmente no se pierde mucho calor. Porque el calor se puede perder cuando hay mucha fricción. Por ejemplo, un tramo largo de tubería, ¿verdad? Hay mucha fricción y ya se puede contabilizar el caudal que se pierde. Pero entre álabes de turbomáquinas, el calor, pues ni entra ni sale calor. El calor, digamos que se mantiene más o menos porque sí hay algo de fricción, ¿verdad? Sí se escapa algo, pero es tan poquito que podemos decir que prácticamente no se escapa calor ni tampoco se gana, ¿verdad? Por otro lado, en turbomáquinas, la diferencia de alturas entre la entrada y la salida de la zona de álabes, ¿verdad? La diferencia de alturas es pequeña. Sí hay una diferencia de alturas, pero entre la entrada y la salida la diferencia de alturas no es muy grande. Entonces podemos decir también que Z1 y Z2 son más o menos iguales, aunque estrictamente no sea cierto. Entonces, pero bueno, para fines de cálculo, ¿verdad? Las otras energías son mucho más grandes que esas diferencias que se pueden dar. Entonces, comparativamente, yo puedo decir que esto es cierto. Y entonces, despejamos el trabajo. ¿Y el trabajo qué va a ser igual? Fíjense bien, si estas dos son aproximadamente iguales, es decir, la diferencia de estas dos no se compara en nada con la diferencia de estas dos. Entonces, comparativamente, las puedo cancelar, ¿verdad? Comparativamente. Es decir, estas pueden ser miles y estas pueden ser unidades, ¿verdad? Entonces, aunque estrictamente si hay una diferencia, comparativamente las puedo ignorar. Y entonces yo puedo dividir la W. Entonces me dice que el trabajo de una turbomáquina, ¿verdad? Que es donde típicamente ocurre esto. En una turbomáquina el trabajo
se define, ¿verdad?, como la diferencia de entalpías de estancamiento. Es decir, la diferencia de sumas de entalpía con energía cinética. Ahora bien, si uno habla de líquidos, ¿verdad?, como es el caso de máquinas de fluidos incompresibles, los líquidos son incompresibles. Cuando uno habla de líquidos, la entalpía de estancamiento es la presión de estancamiento sobre ρ. ¿Por qué? Fíjense bien. Presión de estancamiento es presión más energía cinética. Bueno, presión de estancamiento, ¿verdad?, es presión más, más energía cinética por densidad, ¿verdad? Esto simplemente viene del hecho, ¿verdad?, de que si la ρ estuviera aquí, ¿verdad? O sea, si yo aquí tengo ρ y aquí tengo ρ, aquí tengo ρ, pues entonces aquí no está esto, ¿verdad? Entonces, presión de estancamiento sobre ρ es como decir presión sobre ρ más un medio de v cuadrada. Ahora, si yo multiplico por ρ toda la expresión, ¿verdad? Si yo multiplico por ρ toda la expresión, entonces ya me queda esto, ¿verdad? ¿Y qué gano yo con esto? Esto es esto es en unidades de presión, ¿verdad? Entonces aquí tengo yo, esta expresión que ustedes tienen aquí, H01 menos H02, es presión 1 sobre densidad 1, ¿verdad? Más energía interna 1, ¿verdad? Más P1 al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Este es H01, ¿verdad? Entonces H01 es todo esto. Y H02, pues lo mismo, pero con 2. Entonces yo al multiplicar por la densidad afuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que llego? Llego a P01 menos P02 sobre ρ. Bueno, dicho de otra manera, esto es igual a esto. Si yo multiplico por ρ, así se define la presión de estancamiento. Ahora, lo que pasa es que aquí es mucha álgebra, no me quiero meter en mucho detalle. Lo cierto es, vamos a definirlo así. Del balance de energía ya le di mucha vuelta a esto. En turbomáquinas, estas dos condiciones se dan. Esta y esta. ¿Verdad? Entonces, ya haciendo el despeje de esta ecuación, ¿verdad? Tengo que el trabajo es igual a la diferencia de entalpías de estancamiento. Que el líquido se puede demostrar que es esto. Ahora, en líquidos, ¿por qué se puede demostrar que es esto? Porque esto era lo que yo quería demostrar, ¿verdad? Me fui de largo. Ya con esto ya voy a acabar, ¿verdad? Ya estamos cerca del final. No se me aburran, por favor. Ok, vamos a ver. Ahorita les digo, P0, ok, entalpía. Ok, ya quedó. Entalpía de estancamiento, es que aquí, ¿por qué es aproximadamente igual en líquidos? Eso es lo que yo quería mencionar, ¿verdad? En líquidos, diferencia de entalpía de estancamiento es diferencia de presión de estancamiento sobre ρ. ¿Por qué? Porque estrictamente hablando, esto es igual, ¿verdad? Es igual. Si nos vamos a entalpía de estancamiento es H2. ¿Qué es H2? H2 es P2 sobre ρ más energía interna. Entonces sería P sobre ρ más energía interna. ¿Verdad? Y luego dice más b cuadrado sobre 2. ¿Ok? Eso es tanto en H01 como en H02. Entonces, esta resta es esto de 2, perdón, de 1 menos 2, ¿verdad? Entonces, H01 es P sobre ρ más energía interna más b cuadrado sobre 2 en 1, y H02 es lo mismo, pero en 2. Pero si hablamos de líquidos, ¿verdad? Si hablamos de líquidos,
Es decir, una partícula de líquido entra a través de la frontera 1 y sale a través de la frontera 2. Ese cubito de masa que va desde 1 hasta 2, ¿verdad? Ese cubito de masa que va desde 1 hasta 2, si el tramo es un tramo entre álabes, ¿verdad? Si es un tramo entre álabes, no hay mucha distancia recorrida. Y si no hay mucha distancia recorrida, el HF es aproximadamente 0, aproximadamente, ¿verdad? ¿Qué significa? Significa que entre 1 y 2, entre álabes, si es un líquido, hay muy poca fricción y el líquido prácticamente no se calienta. Y si el líquido prácticamente no se calienta, significa que tiene aproximadamente la misma temperatura en 1 que en 2. ¿Verdad? Aproximadamente la misma temperatura. Entonces, vamos aquí. Si yo digo que H01 menos H02 es la resta de estos dos, y desde 1 hasta 2 la temperatura del líquido prácticamente no cambia, entonces, ¿qué pasa? Que la energía interna de la partícula en 1 es igual que la energía interna de la partícula en 2, y a la hora de hacer la resta, se cancelan. Y entonces, ¿qué tengo? Presión sobre ρ más b cuadrada sobre 2. Y presión sobre ρ más b cuadrada sobre 2, si lo multiplico por ρ, nada más va a quedar P01 menos P02 sobre ρ. Ya las energías internas se fueron. Entonces, si se fijan, aquí son entalpías, aquí ya no son entalpías. Aquí ya son presiones de estancamiento. ¿Qué son presiones de estancamiento? Presión más energía cinética en unidades de presión. Aquí tengo la presión y aquí tengo la energía cinética. Entonces, combinación de presión y energía cinética en 1 menos combinaciones de presión y energía cinética en 2, ¿qué son? Son diferencias de presiones de estancamiento, ¿verdad? Entonces, el trabajo de una turbomáquina es igual a la diferencia de sus entalpías de estancamiento, y en líquidos eso se traduce como diferencia de presiones de estancamiento sobre ρ. ¿Por qué? Porque en líquidos, desde 1 hasta 2, no hay cambio de temperatura, o es muy poquita. Entonces significa que los términos de energía interna se van, y entonces esto, el líquido, se ve como P01 menos P02 sobre R. Entonces eso es lo que yo quería decir hace rato, ¿verdad? Para que como vi esto ya me fui por la otra tangente, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, esto es cierto en turbomáquinas de líquidos. Entonces el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo queda? Queda como presión de estancamiento, ¿verdad? Que es la presión más la energía cinética, bueno, aquí dividido entre ρ, ¿verdad? Menos presión de estancamiento dividido entre ρ. Entonces, aquí está P01, ¿verdad? Sobre ρ, y aquí está P02 sobre ρ. Pero ojo, esto es para líquidos, ¿verdad? Esto es para líquidos. Mientras que esto es para líquidos o gases. Este es el balance de energía, ¿verdad? Claro, haciendo estas consideraciones, ¿verdad? Pero aquí todavía pueden ser líquidos o gases. En líquidos en la práctica, ¿verdad? Esa pequeña fricción hace que esto se traduzca a esto. Ahora, en el contexto de una turbomáquina, ya no quiero manejar el trabajo como algo negativo. Es decir, si aquí manejamos el trabajo que entra como negativo, como conveniencia algebraica para este análisis, para agrupar términos, etcétera, ¿verdad? Pero ya una vez que tenemos el despeje del trabajo, ahora sí digo, bueno, lo que entra es positivo, ¿verdad? Lo que entra ya no es negativo. Entonces, en el contexto de una turbomáquina, vamos a manejar el trabajo como positivo, ¿verdad? El trabajo que entra como positivo. Ya que el signo negativo del trabajo, ¿verdad? Ha sido una conveniencia algebraica para el análisis del sistema termodinámicamente abierto. Entonces, en el caso de una bomba, ¿verdad? En lugar de considerar 1 menos 2, pues va a ser 2 menos 1. Entonces, cuando uno analiza bombas, ¿verdad? Ya dejando de un lado negativo como que entra, ¿verdad? Decimos, en una bomba, el trabajo es H02 menos H01. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran los triángulos de velocidades y dicen H01 menos H02, ¿verdad? Ustedes hacen esta resta, les va a dar negativo.
les va a dar negativo, ¿verdad? Pero si ustedes están analizando una bomba y quieren que les dé positivo, pues tienen que decir 2 menos 1. ¿Por qué? Porque el fluido entra con cierto H01 y la bomba le mete trabajo al fluido que atraviesa la turbomáquina. De tal manera que cuando sale, sale con más. Entonces, el H02 es mayor que el H01 de una bomba, ¿verdad? Entonces, en el contexto de una turbomáquina, en el caso de una bomba, cambiamos el signo, simplemente para ya no trabajar con ese latoso negativo para el que entra, ¿verdad? Ya una vez que tenemos el despeje, del trabajo, ya me puedo olvidar de esa convención y nada más cambio, lo multiplico por menos todo y ya tengo que el trabajo en una bomba es H02 menos H01. Ahora bien, ya casi acabamos, ¿verdad? Con la teoría. Vamos a combinar expresiones de momento angular y de energía. Si recuerdan, cuando vimos momento angular, dijimos que el trabajo era U2 beteta 2 menos U1 beteta 1. Esto es de momento angular. Y ahora con el balance de energía, estamos diciendo que el trabajo es igual a H02 menos H01. Entonces podemos combinar las dos, igualamos estas dos ecuaciones. Igualamos estas dos. Y al igualarlas, agrupamos todo lo que tenga 1 de un lado y lo que tenga 2 del otro. Y nos damos cuenta de una cosa. Nos damos cuenta que esta combinación de propiedades se mantiene constante desde la entrada hasta la salida. La entalpía de estancamiento menos 1 beteta 1 en la entrada es igual a la entalpía de estancamiento menos U2 beteta 2 en la salida. Es decir, entalpía de estancamiento menos U beteta se mantiene constante desde la entrada hasta la salida. Entonces, si es algo que se mantiene constante, vamos a ponerle un nombre. Y el nombre de esa propiedad que se mantiene constante se le conoce como rotalpía. La rotalpía, ¿qué es? Es una entalpía de estancamiento rotacional, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hacer un desglose. H01 en realidad, ¿qué es? Es H1 más un medio de V1 al cuadrado, ¿verdad? Y H02 es H2 más un medio de V2 al cuadrado. Entonces, ¿qué es la rotalpía? Bueno, pues la rotalpía es la suma de la entalpía con la energía cinética menos el producto V teta, ¿verdad? Esa cantidad se mantiene constante desde la entrada hasta la salida. Entonces, en el rotor de una turbomáquina, la rotalpía se conserva, ¿verdad? Estamos analizando los rotores nada más. Entonces, en toda turbomáquina, en todo rodete de una turbomáquina, entra cierta entalpía de estancamiento y hay cierto V teta en el plano de la entrada. Y en el plano de la salida está saliendo cierta entalpía de estancamiento y hay cierto V teta en el plano de salida, ¿verdad? Y me dice que la combinación de estos dos, ¿verdad? H01 menos V teta en la entrada debe ser igual a H02 menos V teta en la salida. Es decir, la combinación de estos dos parámetros, H menos azul menos rojo, debe ser igual al azul menos rojo en la salida. Es decir, se mantiene constante esa resta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un ejemplo para terminar la clase de hoy. Rapidísimo. Seguimos viendo nuestro ejemplo de bomba de flujo mixto. Ya en la clase que sigue, el día de mañana, vamos a hablar un poquito más acerca de la rotalpía. Pero por ahora, vamos a ver, bomba de flujo mixto. Ya vimos este ejemplo. Vimos que esta bomba maneja un caudal de 0.3342 pies cúbicos por segundo. La densidad del agua 1.94 Schluck por pie cúbico, ¿verdad? Y en esa bomba de flujo mixto, si recuerdan, el flujo está saliendo a través del espesor del plano de salida, ¿verdad? A una velocidad absoluta de 44.67 pies sobre segundo, ¿verdad? Y que eso tiene un desglose de cierto V teta 2 y cierta velocidad radial. Este no me interesa, el único dato que me interesa es este. Es más, si nos vamos al archivo de la clase anterior, ¿verdad? Creo que es este. Se los voy a mostrar. Si recuerdan cuando hicimos el ejercicio aquí está. En la bomba de flujo mixto, habíamos visto que había un W2 de tanto, un U2 de tanto, y que la resultante de esas dos me daba una velocidad de tanto que se desglosaba en la velocidad radial y en la velocidad tangencial, ¿verdad? Entonces, estos dos datos, a mí me interesa realmente, ¿verdad? Entonces, vamos aquí.
Entonces tenemos el Bθ2, que es la componente, el Bθ2 es la componente tangencial, ¿verdad? Del B2, que es la resultante del triángulo de salida del rodete. Bueno. También, la clase anterior habíamos calculado el W punto, ¿verdad? W punto es 3.1 HP, pero en realidad eran 1703.17 libras-pie sobre segundo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí está. Y el flujo másico también lo calculamos en la clase anterior. El flujo másico era de 0.7483 slug. Ahí está. Y estaba rotando a una tasa de 3.450 RPM. Ahora, en la entrada, el diámetro era de 1 pulgada, ¿verdad? Y en la salida, el diámetro es de 4 pulgadas y el tamaño del claro por donde sale el fluido, ¿verdad? Es de 0.4 pulgadas. Entonces, ¿qué datos? Recuerden, vamos a calcular el delta. Ahora les decía, el balance de energía me sirve para calcular el delta P. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque si se fijan en las fórmulas, aquí yo tengo entalpía. Bueno, desde aquí, ¿verdad? Aquí tengo la fórmula que me relaciona trabajo con diferencia de presiones. Entonces yo de aquí puedo despejar el delta P, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente lo que queremos es calcular el delta P. De hecho, el delta P me va a llevar al resultado, ¿verdad? Pero para el delta P, ¿verdad? Requiero la potencia y las energías cinéticas en la entrada y en la salida. Entonces hay que calcular el B1 y hay que calcular el B2. ¿Verdad? Ahora, el B2 ya lo tengo. 44.67. Eso lo calculamos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Pero hace falta el B1, el flujo que entra por el ojo de la bomba, ¿verdad? Entonces, ahora, el B1 me da del caudal y me da del diámetro, es decir, me da del área. Entonces, caudal entre área, pues me va a dar velocidad, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la velocidad en el plano 1. En el plano 1, la velocidad es caudal sobre área. 0.3342 entre pi cuartos de diámetro al cuadrado. Si el diámetro está en pulgadas, hay que convertirlo a pies. ¿Verdad? Lo dividimos entre 12, es pi cuartos de diámetro al cuadrado. Entonces, la velocidad que atraviesa el plano 1, 61.28 pies sobre segundo. ¿Verdad? Bueno. Vamos a borrar esto. Mucha línea. Ok. Ahora, vamos, esta fórmula de delta P, vamos a ver de dónde viene. Viene supongo que viene de aquí, ¿verdad? O más arriba, déjeme ver. Básico. ¿Dónde viene entonces? Bueno, ahorita vemos. Ok, vamos a ver. Bueno, en realidad viene de aquí, ¿verdad? Bueno, sí, trabajo es igual a H02 menos H01. Ahorita vemos. Ok, aquí está. Potencia es igual a flujo básico por H02 menos H01. Recuerden que el flujo básico, si divide a W punto, esto es igual a trabajo por unidad de masa. Entonces, esa es la fórmula, ¿verdad? La fórmula es esta, ¿verdad? Trabajo es igual a diferencia de entalpías de estancamiento. Entonces, pero el trabajo que es W punto sobre M punto. Entonces, de ahí despejo W punto. ¿Verdad? W punto es igual a flujo básico por HC2 menos H01. Y les acabo de decir que en líquidos, ¿verdad? Turbomáquinas que manejan líquidos, HC2 menos H01 es P02 menos P01 sobre el ρ. Y el desglose es este. Es la diferencia de presiones estáticas más la diferencia de energía cinética, ¿verdad? Bueno, ahora bien, de aquí despejamos delta P. Esto es delta P. ¿verdad? Entonces, de esta fórmula despejamos delta P. Y el despeje de delta P es ρ por W punto sobre M punto más un medio de B2 al cuadrado menos B2 al cuadrado. Entonces, ahí está el despeje de esto versus, perdón, sí, de esto versus esto, ¿verdad? Entonces, simplemente el M punto pasa dividiendo, ¿verdad? Ya tenemos trabajo. Y bueno, la cosa es que ya nos da potencia como dato, ¿verdad? De hecho, aquí está. Bueno, entonces sustituimos la densidad del agua 1.94
W punto en unidades de libras peso por segundo, 2627. Ahí está. Entre flujo másico. Flujo másico era un dato de nuestro ejemplo anterior, punto 7483. Ahí está. B1 lo acabamos de calcular. Esa es la velocidad que atraviesa la frontera de entrada. Recuerden que el flujo entra axialmente. Entonces la velocidad perpendicular al área, 61.28. Ahí está, B1 al cuadrado. Y B2 al cuadrado, bueno, pues es nada más el B2, ¿verdad? Que es la resultante, la velocidad absoluta del triángulo de velocidades en la salida del rodete, ¿verdad? Es B2. Ahí está, 44.67. Y tenemos que el delta P es 9.568.58. Pero bueno, cuando uno habla de presión, típicamente uno lo quiere en PSI, ¿verdad? Entonces, como estamos trabajando todo en unidades estándar del sistema británico, es libra sobre pie cuadrado. Pero sabemos que en un pie cuadrado hay 12 pulgadas al cuadrado. Entonces, es como dividir entre 144 y ya tenemos el delta P en PSI, ¿verdad? Y bueno, pues como vemos, el balance de energía sirve para completar el balance del momento angular. Entonces, el balance del momento angular, ¿verdad? El balance de masa me relacionaba el caudal con los triángulos de velocidades en la entrada y la salida. En bombas, típicamente en la salida. Y ya con esos datos, en el balance de momento angular, yo calculaba la potencia, típicamente, ¿verdad? Aunque también podía calcular el torque y el trabajo. Y ahora sí, el balance de energía, ¿qué es lo que hace? Me calcula el delta P cuando yo conozco la potencia y las velocidades en la entrada y en la salida, ¿verdad? Con eso yo calculo el delta P. Entonces, en este caso, el fluido desde la entrada hasta la salida ganó una presión de 66.44 PSI. Entonces, como pueden ver, las ecuaciones de balance, ¿verdad? Me permiten, a través de la geometría de la turbomáquina, ¿verdad? Si recuerdan, aquí conozco la orientación del álave, ¿verdad? Tanto en la entrada como en la salida, conozco las revoluciones. El balance me permite relacionar caudal, balance de masa caudal, con triángulos de velocidades. Una vez que yo conozco los triángulos de velocidades, balance de momento angular me permite calcular potencia, trabajo y torque. Y el balance de energía, ¿verdad? Con los triángulos de velocidades, ¿verdad? Y con la potencia me permite calcular cuánto se presuriza un fluido desde la entrada y la salida. Entonces, como pueden ver, los tres balances se complementan muy bien, ¿verdad? A partir de la geometría y velocidad rotacional de una turbomáquina, yo puedo hacer un estimado de como cuánto se produce en esa turbomáquina. Entonces, es algo muy útil para hacer estimados, ¿verdad? Ya en la práctica, en los recovecos ahí hay circulaciones y no es exactamente lo que uno estima, pero es un buen estimado, ¿verdad? Nada más a partir de lo que uno ve. Que todo ingeniero debe saber hacer eso, ¿verdad? Todo ingeniero que trabaje con turbomáquinas. Bueno, esta es mi clase de hoy, ¿verdad? Este concepto de rotalpía, del cual mencionamos el día de hoy, ¿verdad? Rotalpía, mañana vamos a hablar acerca de él, ¿verdad? Algunas cosas adicionales que complementan a la clase de hoy. Bueno, vamos a subir el apunte a la plataforma ya para terminar la clase de hoy. Entonces, archivos, materiales de clase. Dice el archivo 1.6, me parece. Creo que el 1.5 es balance de momento angular. Sí, entonces vamos a subir el 1.6. Ok, entonces el 1.6, ahí está. Vamos a checar que todo esté bien. Perfecto, ahí está todo. Bueno, entonces, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Bueno. Ninguna, profe, todo. Ok, perfecto. Entonces, el día de mañana vamos a hablar un poquito acerca de rotalpía y ya les voy a dar un resumen de fórmulas, ¿verdad? Vamos a ver las fórmulas para bombas y turbinas, tanto del balance de masa como del momento angular como de energía. Entonces, ya les voy a presentar un resumen y vamos, y ya vamos, después de ver otro tema, ya hacemos un ejercicio más completo de una turbomáquina, ya calculando más cosas, ¿verdad? Entonces, esto es teoría, ¿verdad? Vimos un ejemplito ahí, fuimos calculando cada vez más cosas, pero vamos a ver un ejemplo más completo después de ver otro tema, ¿verdad? Ya para que quede bien cimentado todo lo que hemos visto. Entonces, bueno, entonces dejo de grabar.